Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. Hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar las dietas de manutención de los empleados desplazados. Bienvenidos, como digo, gracias por acompañarnos en un nuevo seminario y para hablar sobre cómo gestionar todos estos gastos que las empresas tienen por los trabajadores desplazados, para ver, muy importante también, su tratamiento fiscal y cuál es el adecuado control de esos costes y gestionar todo esto de una forma eficiente. Contamos hoy con Diana Fernández de la Fuente. Ella es Manager Fleet and Mobility Solution de Edenred España. Y antes de darle la bienvenida a Diana y que empiece con su presentación, os quiero recordar que mientras estáis escuchando a Diana podéis ir haciendo todas las preguntas que tengáis en el apartado de cuestiones y que al final del seminario vamos a intentar contestar a todas ellas. Diana Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a Edenred España por poner un poco de luz en este tema que muchas veces las empresas no saben gestionar de forma eficiente, como decíamos. Sí, es correcto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Comenzamos con este webinar con la temática que nos ocupa, que es cómo gestionar de manera lo más eficiente posible lo que son los conceptos de manutención de los empleados cuando estos se desplazan, más conocido como el tema dietas, ¿no? Por presentarme un poco y que conozcáis a nuestra compañía en colaboración con el Observatorio de la Retribución Flexible, Edenred realmente por la marca que se nos conoce es por Ticket Restaurant. Hoy no nos ocupa esa parte, nos ocupa la parte de gastos de movilidad, puesto que la fiscalidad para todo el tema de dietas y gastos de desplazamiento se encuentra en un marco legal totalmente distinto al de los beneficios sociales a los empleados que trabajan, que es personal de estructura en compañía y que por lo tanto no se desplazan. Hoy nos centraremos en lo que son aquellos colectivos de empleados que por su actividad profesional siempre están desplazados fuera de el municipio habitual de trabajo o de residencia, que también hay que tenerlo en cuenta. Disponéis de un índice, haré una pequeña introducción, bueno, pues para ponernos todo en contexto. Trataremos, como bien decíamos antes, bastante el marco legal y cuáles son hoy por hoy las mejores metodologías o cuestiones a tener en cuenta a la hora de justificar y liquidar estas dietas. Pondremos a vuestra disposición nuestros modelos para este control, incluyendo también lo que es la parte de las liquidaciones de kilometraje. Así que si os parece comenzamos. Un poco por poneros en contexto, al final en España hay que tener en cuenta que entre el 30 y el 40% de los gastos que generan los viajes con un carácter profesional, pues son gastos que no se han controlado debidamente, pues porque con la vida que llevamos las agendas cada vez están más a tope, surgen reuniones a deshora, convocatorias y necesidades a lo mejor de desplazamiento pues que no estaban planificadas, ¿vale? Entonces, con una serie de pautas o medidas se puede ser mucho más eficiente en toda esta gestión. Hay que poder delimitar para empezar a trabajar con eficiencia. Aquí esta slide lo que os quiero transmitir es un poco unos conceptos básicos sobre qué es esto de las dietas, el marco legal en el que se encuentran, sobre todo para no confundirlo con otro tipo de rendimientos de trabajo en especie, ¿vale? Por un lado, hay una fórmula indirecta, que es la de compensar a un empleado con una cantidad de dinero para que coma en su día a día y que sustituiría a lo que son los tradicionales comedores de empresa o cantinas u office como los conocemos. Esto no es una dieta, puesto que cuando se da este tipo de ayuda el empleado no está desplazado fuera de su lugar habitual de trabajo ni de residencia. Por lo tanto, esto no es una dieta, es una ayuda de comida
y la ley establece una exención de IRPF hasta 11 euros por día trabajado por 11 meses, ¿vale? ¿Qué se consideran también gastos, ¿no?, de desplazamiento? Pues todo lo que tiene que ver con el transporte colectivo. Es decir, al final aquí el transporte colectivo son los desplazamientos que generan los empleados para desplazarse a su lugar de trabajo, ¿vale? Esto tampoco es considerado un gasto profesional, ¿vale? Es decir, es simplemente considerado un desplazamiento del domicilio al lugar de trabajo, ¿vale? Aquí la ley, por ejemplo, a través de la solución Ticket Transporte, pues sí que contempla que un empleado puede utilizar hasta 1.500 euros de su retribución exentos de IRPF para la compra de títulos de transporte público colectivo. Luego podríamos hablar de distintos gastos de locomoción, que es, pues los que conocemos como aquellos gastos cuando un empleado tiene que desplazarse fuera del centro de trabajo. ¿Cuáles serían los gastos de locomoción más comunes? Pues bien, o la compra de billetes de avión, de tren o el alquiler de un coche, ¿vale? Otros rendimientos de trabajo tienen que ver con la escolaridad de los niños entre 0 a 3 años, pues para cubrir las necesidades del pago de las guarderías, tanto públicas como privadas. Para eso existe una fórmula, que es ticket guardería, y por lo tanto, hoy por hoy a nivel legal decimos siempre que es como el producto estrella, porque no hay exención, no hay límite de exención fiscal en este sentido, ¿vale? Pero hoy, concretamente en el tema que nos ocupa, tenemos que hablar del tema de las dietas, que, como os decía, se encuentra en un marco legal totalmente distinto al resto de rendimientos que hemos visto, y que estos gastos están derivados, son consecuencia de los desplazamientos que por distintos motivos haya tenido que realizar un trabajador, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué entendemos por dieta? ¿Vale? Pues las dietas son los gastos que se derivan cuando el trabajador está fuera de su lugar de trabajo. Eso es el concepto de dieta generalista, ¿vale? Tenemos también que diferenciar dentro del concepto general de dieta lo que es la dieta propia del resarcimiento de la manutención del consumo en establecimientos de hostelería y restauración por parte del trabajador, a lo que se conoce también como una dieta, que al final es una compensación por tener a nuestro empleado desplazado fuera de su municipio habitual de trabajo por una cuestión profesional, y bueno, pues se le compensa con una cantidad fija que no solo incluye la parte de restauración, sino incluye también algo más, ¿vale? En cualquier caso, en ambos conceptos hay que tener en cuenta que hay que comunicar a la Seguridad Social. Repito, las dietas no cotizan ni tributan, están exentas hasta unos límites que son los que podéis ver ahora en pantalla, pero no obstante, ya desde el año 2013 y a través de un Real Decreto sí que hay que comunicar a través del CRETA, que es un fichero que si los que me estáis escuchando alguno pertenece al Departamento de Recursos Humanos lo conocerá perfectamente, a modo informativo. Aquí un poco tenéis que ver cuáles son los límites exentos de los conceptos de dieta, ¿vale? Y los límites exentos de IRPF en el caso de, por ejemplo, podéis ver si un empleado no pernocta y hay un desplazamiento dentro de España, la cantidad exenta de tributación son los 26,67 euros al día, ¿vale? Si por el contrario necesita pernoctar, estaríamos hablando de los 53,34 por día exentos de IRPF. Cualquier cantidad que superase estos límites, lógicamente habría que incluirlo en nómina y tributar por ellos, ¿vale? Entonces, están exentas todas aquellas cantidades que perciba el empleado o el trabajador en concepto de dieta, ¿vale? Y la empresa siempre debe acreditar. Esto es muy, muy importante lo que os voy a comentar ahora a nivel de inspecciones de trabajo. La empresa lo que siempre debe acreditar es el día, el lugar y el motivo del desplazamiento,
y podemos compensar, por ejemplo, para el resarcimiento de esas dietas, podemos facilitar al empleado con un medio de pago, ¿vale? Y siempre hablamos de medio de pago porque al final la manera más fehaciente de justificar ante una inspección que un empleado estaba desplazado en el momento que se produce el pago de esa dieta es precisamente la transacción de dinero que deja el registro a través de un TPV, ¿vale? Donde se puede verificar perfectamente el día, la hora, la consumición y el establecimiento de la población donde estaba ese trabajador, ¿vale? También tenemos que tener también muy en cuenta en lo que es el aspecto de locomoción, seguramente que muchas compañías lo utilizáis, que es todo el tema de los gastos de kilometraje, ¿vale? Los gastos de kilometraje no son combustibles, no son los propios de la compra de un billete de avión o tren o alquiler de coche, no es un taxi, sino es el resarcimiento cuando un empleado está utilizando su vehículo personal con fines profesionales y la aplicación del coeficiente que tengáis establecido mediante convenio para resarcir a este trabajador de aquellos gastos que haya hecho en concepto de kilometraje. Estos gastos igualmente están exentos, pero hay que incluirlos también en el fichero CRETA que os comentaba, ¿vale? Vosotros, las empresas, debéis siempre comunicar a la Seguridad Social de cualquier concepto retributivo abonado al trabajador, con independencia o no de si hay que incluirlo en la Seguridad Social. Ya hemos hablado un poco de cuáles son los límites exentos de tributación en el tema de dieta de manutención. Y en cuanto a los gastos de locomoción, lo normal es pagar los límites exentos son a 0,19 euros el kilómetro, pero luego también aquí hay muchas casuísticas dependiendo de lo que los convenios colectivos puedan llegar a marcar, ¿vale? ¿Cuál es nuestro consejo desde Denred? Pues nada, son 3 consejos muy básicos, ¿no? A la hora de transmitirnos en cómo deberíais, cuál sería la manera más eficiente o la mejor y la más práctica a la hora de liquidar y justificar los gastos de dietas. Por un lado, siempre hay que indicar el motivo de cada gasto y la empresa, lo que os decía, debéis acreditar, muy importante, el día, el lugar y la razón, ¿vale? Los importes siempre han de estar incluidos en una liquidación o en una nota de gasto, ¿vale? Para su posterior liquidación al empleado y luego que tengan una periodicidad. Aquí lo suelen marcar las políticas internas que tengáis en materia de gastos. Es decir, hay compañías que o bien liquidan por proyecto, o sea, ni siquiera tienen una periodicidad semanal, ni mensual, ni quincenal. Acabado un proyecto, se presenta la consiguiente liquidación de gastos, o por el contrario, si hay compañías que tenéis en esa política una periodicidad que es presentarlo quincenal o mensualmente, que suele ser la más común de todas, ¿no? Vosotros como empresa deberéis abonar esos gastos al empleado, lo más común es hacerlo mediante transferencia. Cada vez es cierto que lo que se pretende es que haya cada vez menos flujos de caja con entradas y salidas, y el abono posterior a la reproducción de ese gasto, ¿vale? Hay distintos modelos para que podáis controlar estos gastos de dietas y kilometraje. Se puede hablar del modelo fijo, del modelo de justificación o el combinado. Un modelo fijo para el control de estos gastos es que vosotros determináis una cantidad fija para el conjunto de gastos, ¿vale? Entonces, de esta manera vosotros como empresa renunciáis al control exhaustivo, es decir, tú tienes una cantidad y de esa cantidad, de esa bolsa, por así decirlo, pues vas tirando para tus distintos gastos mediante justificación de los mismos. El modelo de justificación, en este caso lo que se hace, es bastante común ver este modelo. El empleado adelanta el dinero de su propio bolsillo y luego presenta la posterior nota de gasto, y contra esa nota de gastos se liquida al mes siguiente mediante transferencia. Tengo que decir que este modelo cada vez se está intentando eliminar más, cada vez se pone más en valor por parte de los departamentos de recursos humanos de dotar al empleado de otros medios de pago distintos al propio,
Bueno, pues porque al final en algunos casos estamos hablando de que la cantidad a adelantar por parte del empleado para cubrir esos gastos de viajes profesionales es bastante elevado. Y luego tendríamos por último el modelo combinado, es decir, sería una mezcla de ambos sistemas. Parametrizo con un control, unas reglas, unos perfiles, una cantidad fija en la que tú te puedes gastar, y en contra de esa cantidad fija pues se van justificando todos los demás gastos. Herramientas que desde Edenred podemos poner a vuestra disposición. En este sentido hay dos de nuestras soluciones en portfolio en la parte de Fleet and Mobility en nuestra unidad de negocio muy populares. Una es la conocida Ticket Restaurant Dietas. De hecho, este producto surgió del famoso Ticket Restaurant, pero es un producto muy específico para aquellos colectivos desplazados donde hay un resarcimiento en manutención en hostelería y restauración por parte de los empleados. Por resumiros, solo quiero abonar como compañía lo que mis empleados vayan a gastar realmente. Quiero además asegurar que la cantidad que yo estoy destinando como empresa tiene el fin único de consumirlo en establecimientos de hostelería y restauración, y además solo quiero que como empresa utilicen la dieta para comer en la franja horaria que yo haya establecido. O bien la solución corporate, que la solución corporate abarca un abanico mucho más amplio de posibilidades, que es una solución integral para cualquier gasto profesional que pueda tener un trabajador. Pago de hoteles, parkings, peajes, alquiler, es decir, funciona en la red Mastercard con cobertura mundial, con la peculiaridad de que puedes digitalizar todos tus tickets a través de una app con la certificación de la agencia tributaria y recuperar el IVA de todos los gastos de los establecimientos de hostelería y restauración que estén afiliados a nuestra red IVA. Por último, las claves, yo diría que es un punto esencial el tener una eficiencia en este sentido para que la manera de gestionarlo tenga un impacto positivo en nuestros empleados y también un impacto positivo en los departamentos de administración, financiero y en el control del presupuesto, ¿vale? Por mi parte, bueno, ya he finalizado, pongo a vuestra disposición mi contacto y a través de ORH, por supuesto, también cualquier cuestión que tengáis y que queráis preguntarme, es el momento ahora. Desde Edenred y con estas dos soluciones, bueno, pues ponemos a vuestra disposición, ya que habéis asistido a este webinar, a que las podáis incluso probar y testear. Así que por mi parte, daros las gracias nuevamente por vuestra asistencia, ha sido un placer y bueno, pues contestaré encantada a todas aquellas inquietudes o preguntas que me queréis trasladar. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Diana, por la presentación. Vamos con algunas de las dudas. Y una de ellas es si puedes remarcar un poco las diferencias entre esas dos soluciones que presentabas. Corporate es mucho más amplia, pero ¿cuáles son un poco? Las principales diferencias, el producto Ticket Restaurant Dietas está muy enfocado a la legislación de España y por tanto es un producto que funciona, es una tarjeta que funciona única y exclusivamente para resarcir los gastos de hostelería y restauración. Es decir, no se puede hacer ningún otro pago que no sea en lo que entendemos la dieta de comida, ¿vale? Permite la parametrización por franjas horarias, por cantidades, asignar límites para desayuno, comida y cena, pues hay algunos convenios que en materia de dietas así lo delimitan. Funciona en la red Mastercard con independencia o no a que ese restaurante esté afiliado a nuestra red de Ticket Restaurant, es decir, en cualquier establecimiento de hostelería y restauración. Y uno de los puntos fuertes es que el reporting que te puedes sacar desde la propia web de Ticket Restaurant Dietas es muy útil para imputar esas cantidades directamente en nómina. Con un solo clic tú tienes la cantidad que han gastado tus empleados en un mes, ¿vale?
Aparte de eso, en dietas lo que estamos hablando es de un producto exclusivo solo para el tema de dietas. Mientras que corporate es, digamos, es lo más parecido a una tarjeta personal o bancaria. Bueno, de hecho funciona en la red Mastercard con cobertura mundial, no solo en España. No solo podríamos controlar las dietas con corporate, es decir, los gastos de manutención, tanto a nivel nacional como internacional, sino que podríamos hacer frente a cualquier otro gasto profesional que yo tuviera. Con la peculiaridad de que no es la barra libre de una tarjeta de crédito, sino que nosotros en Edenred, como tenemos registrado cualquier CNAE, cualquier código de actividad, tú con Corporate puedes decir, bueno, yo para que no tengas que adelantar del dinero de tu bolsillo para motivos profesionales, pongo a tu disposición la solución Corporate, pero eso sí, si mis viajes ya los tengo centralizados con una agencia de viajes, pues no te voy a permitir que pagues billetes de avión, tren o alquiler de coche. Pero por el contrario, eres comercial y tienes vehículo de empresa, entonces te voy a permitir que pagues la gasolina, tus gastos de representación o invitación a clientes y los parkings, por poner un ejemplo, con franjas horarias, límites de uso y consumo y luego además los tickets, porque en el caso de dietas, con nuestra factura de ticket restaurant dietas me refiero, con nuestra factura de Edenred y con el reporting que te puedes sacar de la web, a nivel inspección de trabajo ya sería suficiente. Es decir, esa carga administrativa que tienen muchas empresas de conseguir todos los tickets para justificar las dietas, con nuestra solución ya no sería necesario, puesto que ante una inspección tú tienes la transacción de dónde había realizado la consumición ese empleado. Cuando abrimos el espectro y no nos vamos solo a dietas, sino a gastos profesionales en general con corporate, lo que tienes que hacer es intentar, por un lado, si no quieres la carga administrativa del papel, digitalizar todos esos tickets mediante la captura de la foto a través de la app, con la certificación de la agencia tributaria. Eso quiere decir que en el momento que tú sacas una foto de ese ticket, este se certifica por la agencia tributaria y tiene exactamente la misma validez legal que si del papel se tratara. Y luego el tema de recuperación de IVA en restauración, esto aplicaría tanto al producto corporate como al producto dietas. Es decir, son módulos que se pueden contratar aparte, tanto para una solución como para la otra. ¿Vale? Pues seguimos con la siguiente pregunta. Es un poco hacia dónde, preguntaban, están avanzando vosotros como expertos, hacia dónde creéis que están avanzando las tendencias. Decías que ya se acababa un poco eso de que el empleado lo pusiera primero, luego se lo devolvieran. ¿Dónde va a ir un poco este 2020, Diana? Pues mira, en este 2020 efectivamente esa es una tendencia, es decir, cada vez se valora más poner en marcha algún tipo de metodología o medio de pago, como puede ser una de nuestras soluciones, o incluso todo el tema de la digitalización de las notas de gasto. El futuro, desde luego, está incluso en llevar esta gestión, que no exista nada en la billetera, es decir, incluso con medios de pago virtuales. Y hoy por hoy, desde luego, lo que es un must en todo el tema de la gestión de dietas y control de gastos es todo el tema de la digitalización de los tickets, y el foco, desde luego, hoy por hoy también está puesto en la recuperación de IVA. Nos preguntan también si los gastos justificados en tickets o en facturas deben ir dentro de la nómina del trabajador. Deben de ir en nómina, deben de ir en nómina, pero sin cotizar ni tributar. Son Eso gastos es. profesionales y por lo tanto no cotizan ni tributan. Pero sí, como hemos visto, hay una obligatoriedad ya desde el año 2014, con la prórroga que nos dejaron, de comunicar a través del CRETA cualquier gasto, cualquier concepto retributivo abonado al trabajador. Vale. Otra de las dudas es si podías comentar los principales errores o los más comunes que tienen las organizaciones a la hora de gestionar estos gastos. Bueno, hay uno que es bastante común, y es que hay como una necesidad, ¿no? Una creencia de que si yo pido los tickets, todos los tickets, y acumulo todos los tickets de mis empleados,
eso luego me viene muy bien para deducirme el IVA, ¿vale? El IVA solo se lo puede deducir uno a través de factura simplificada y lamentablemente los tickets de nuestras comidas habituales de gasto son tickets, no facturas simplificadas, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay un ahorro administrativo importante que no sería necesario hacerlo. Otro también es el tema de las tarjetas de crédito, es decir, el tener crédito está muy bien, pero por el contrario yo creo que se pierde absolutamente todo el control, ¿vale? Por lo tanto, el poder tener una metodología que te permite de alguna manera parametrizar, crear perfiles por colectivos, bueno, que te dé visibilidad sobre lo que hay dentro de la compañía, esto también puede ayudar. Otra de las cuestiones, bueno, nos ponen un caso en concreto con desplazados a México durante 2 meses. Comenta que la empresa les hace un aumento de salario, la comida se la gestionan en la cantina de la organización a la que van allí y las cenas en una tarjeta bancaria. Y la duda es si tienen que tener en cuenta estos importes de dieta para el desplazado. No, porque los importes de dieta que habíamos visto, bueno, en el cuadro, de hecho hay unos importes para viajes nacionales o para viajes internacionales. En el caso de internacional, aquí la tributación no nos afecta absolutamente para nada, es más bien a nivel nacional, hasta los límites que hemos visto antes. Seguimos con más preguntas, es si disponéis desde DENRED de estudios salariales donde puedan orientar cuánto las empresas más o menos pagan en concepto de dietas, aparte de lo que, lo que indican las leyes. En el último estudio que hicimos, lo que sí que conseguimos fue sacar una media. Entonces, la media en España en concepto de dieta está alrededor, no tengo ahora mismo el dato exacto, pero era un pelín más de 12 euros, 12,30 y algo, si mal no recuerdo. Unos 12 euros es la media en España en concepto de dieta. Otra de las preguntas muy concretas es si con la tarjeta de Corporate se pueden pagar peajes. Sí, se pueden pagar peajes. Comentabas este tema antes, pero bueno, también es uno de los que más han preguntado y es cómo afecta a nivel de eficiencia y de gestión todo el tema de la digitalización en este sector. Pues mira, esto también hay un estudio, de hecho alguna vez también lo hemos plasmado mediante webinar. Hay unos gastos que son los grandes olvidados, que son los costes indirectos, es decir, cualquier compañía al final tiene recursos para gestionar todo el tema de notas de gasto y estos gastos indirectos al final son aproximadamente el 75% de los gastos generales, es decir, al final tenemos recursos dentro de la empresa haciendo tareas administrativas que no aportan ningún tipo de valor y que son los grandes olvidados en todo este tema. Por lo tanto, vamos, según los últimos informes que tenemos, el tema de la digitalización hace aumentar la productividad y el ahorro entre un 10 a un 15%. Otro de las dudas que nos preguntan en un caso concreto, la empresa trabaja con conductores, por lo general en una ciudad específica como pues, Barcelona, Madrid o Valencia. Si de repente tienen que viajar un conductor de Barcelona a Valencia, la compañía les paga el combustible, pero también tienen obligación, es la pregunta, de abonarle comida porque se está desplazando de su zona de trabajo habitual. Esto habría que ver cuál es el convenio por el que se rige esta empresa transportista en concreto. Aquí necesitaría más datos para poder responder en detalle a esa cuestión. Pues no sé si de momento no hay más preguntas. No sé, Diana, si quieres hacer un repaso para ir finalizando. Y bueno, tanto desde DENRED como desde ORH, pues nos pueden hacer llegar todas las cuestiones. Sí, por supuesto, bueno, a vuestra disposición estamos.
Y nada, simplemente, bueno, ya a modo de resumen, pues al final lo que hay que tener en cuenta es marcar siempre una política interna en materia de gastos, ya sean gastos generales como en concreto en todo el tema de dietas. Muy importante ante inspecciones y además cada vez se están poniendo más duros con este tema, tener muy bien acreditada cualquier justificación que haga que podamos detallar que el empleado efectivamente estaba desplazado en el momento que se produce la dieta y bueno, pues tener un poco en mente las nuevas tendencias y soluciones que hay en el mercado para llevar toda esta gestión de manera mucho más productiva y eficiente. Pues nos quedamos con todos estos consejos. Muchísimas gracias, Diana Fernández. Gracias también a los Gracias. compañeros de DENRED. Por supuesto, a todos los asistentes. Les recordamos que en los próximos días les vamos a mandar toda la documentación y bueno, les seguimos emplazando a futuros webinars. Muchas gracias a todos y buenos días. Buenos días, gracias.